objetos voladores no identificados espían nuestro planeta. Los extraterrestres nos están observando en la Tierra. Los platillos voladores tienen bases terrestres aquí. Los extraterrestres continúan con las abducciones de terrícolas. Estas impactantes declaraciones las están haciendo científicos espaciales de todo el mundo. No importa el idioma, el mensaje es el mismo. Estamos siendo observados por seres del espacio exterior. Los científicos ahora están convencidos de que el síndrome OVNI es un hecho. Algunos de nuestros propios astronautas han hablado de avistamientos de ovnis durante misiones espaciales. Pero sus películas, fotografías e incluso transmisiones directas al control de la misión han sido censuradas o suprimidas por completo. Y sus pruebas se han mantenido en secreto. No. El fin. El fin. Ay, Dios mío. El final. El final. Uno de los encuentros cercanos más sorprendentes revelados recientemente por científicos estadounidenses y soviéticos tiene que ver con nuestra primera misión a la Luna. Los astronautas Armstrong, Aldrin y Collins no estaban solos. Al tercer día de salida, se vio un objeto extraño, pero no se pudo determinar su distancia ni su forma. Desapareció y los astronautas nunca supieron lo que habían visto. Cuando se acercaron a la Luna, escucharon ruidos extraños en su radio, que pensaron que podría ser un código. Cuando el Apolo 11 aterrizó en un cráter lunar, Neil Armstrong informó al control de misión de la NASA que dos grandes objetos misteriosos los estaban observando. Estas dos naves extraterrestres aterrizaron cerca del módulo lunar. Buzz Aldrin les tomó fotografías en movimiento desde el interior del módulo, y luego continuó fotografiándolos desde la superficie de la Luna. Los extraterrestres despegaron poco después de que Armstrong y Aldrin pisaran la Luna. Gracias.
Como las imágenes de Aldrin nunca fueron publicadas por la NASA y hubo varias interrupciones en la transmisión desde Apolo 11, muchos concluyen que la supresión y censura fueron parte del encubrimiento continuo de los encuentros con ovnis por parte de la NASA. A pesar de la actitud reservada del gobierno y de restar importancia a todos los informes, los ufólogos han continuado sus investigaciones con fervor. Ya que las descripciones de los ovnis varían mucho. Para obtener más información, nos hemos puesto en contacto con el ufólogo de renombre mundial Trevor James Constable, quien ha estado catalogando avistamientos de ovnis durante más de 30 años. Con referencia a cada tipo particular de fotografía que he tomado, hay fotografías similares disponibles de otras fuentes que fueron tomadas por personas. En realidad con poco o ningún conocimiento de este fenómeno y generalmente fueron tomadas accidentalmente. Aquí está la foto de bioforma original que tomé en agosto de... A esa la llamamos ameba. Y hay unas 4 fotografías sucesivas de esta cosa tomadas con película infrarroja. Inmediatamente encima de mi cabeza y luego en las exposiciones posteriores contra el fondo conocido del suelo del desierto, un lugar al que podrías regresar en cualquier momento si lo desearas. Esta fue tomada en color por un ayudante del Sheriff Strouk, cerca de St. Louis, Minnesota. Hubo un caso relacionado con el helicóptero personal del presidente Carter. Una fotografía fue tomada por un empleado civil de la Agencia Cartográfica de Defensa que se encuentra allí, y ella estaba cubriendo la salida del presidente. Y tal vez sean 100 personas, viendo partir el helicóptero. Y aquí hay otra de tipo muy similar a la fotografía del presidente Carter que se tomó por Lee V. Hartley, un escritor de actividades al aire libre conocido a nivel nacional. Esto fue tomado en Utah. Una vez más, el objeto resultó invisible cuando se fotografió. Aquí hay una que tomé sobre la cima del monte Wilson. En 1961, 4.000 pies en el aire, poco después del amanecer, el objeto es del mismo tipo general que los dos que acabamos de ver. Los objetos en la fotografía de Panamá que involucra el helicóptero del presidente Carter y la fotografía tomada por Lee Hartley, ambos serían, en mi opinión, objetos tripulados o objetos construidos inteligentemente porque es obvio por él. Imágenes de que campos de fuerza de extrema fuerza se están empleando en la propulsión del disco o vehículo discoidal que allí aparece. La imagen te dice que esto es algo diseñado en lugar de biológico. Aquí hay una bioforma tomada por Richard Thornton Vallejo, California, tomando varias fotografías de estas criaturas espaciales de tipo amebiano. Aquí hay una fotografía del difunto George Van Tassel, muy conocido en la investigación ovni. Cuando se tomó esta fotografía, se dirigía a una multitud de unas 2.000 personas. El objeto sobre su cabeza no fue visto por ninguno de los presentes. Una película infrarroja de alta velocidad lo hizo evidente. Estos objetos son apareciendo no solo en Panamá o sobre el desierto de Utah o en California. Están por todas partes. Por ejemplo, recientemente aquí, en enero de 1979, surgió una tremenda controversia sobre algunos avistamientos en Nueva Zelanda, en el área de Nueva Zelanda. Los recortes están aquí e involucran pronunciamientos sobre estos incidentes por supuestos expertos. De hecho, los periódicos se refieren a ellos como expertos. Bueno, no hay expertos en este campo. Solo hay personas cuyo nivel de ignorancia varía. Y esto es característico de mucho de lo que ha sucedido desde que todo este asunto irrumpió en el mundo. Astrónomos y gente así. Los que tienen cierta autoridad y posición inmediatamente lanzan opiniones negativas sobre cosas sobre las que no están plenamente informados. Todas estas cosas involucran hasta cierto punto las actividades de los gobiernos.
Y, por supuesto, el papel de nuestro propio gobierno a la hora de mantener el secreto sobre estas cosas es en sí mismo un tema de considerable controversia. El investigador de ovnis Timothy Sanks de San Diego, California, verifica investigaciones exhaustivas realizadas por muchos gobiernos, aunque la mayoría no reconoce la existencia de ovnis. Se lo están tomando mucho más en serio que aquí. Los Países Bajos, Brasil también, Inglaterra están experimentando muchos avistamientos. En todo el mundo, sí, Japón está interesado. La URSS está muy interesada. Venezuela, Argentina, México, Brasil, Noruega, Suecia, Filipinas, Chile, Francia y Granada. Todas estas personas afirman oficialmente que los platillos voladores existen, y algunos van aún más lejos y dicen que creen que provienen de otros mundos. Un país que no cree en la existencia de ovnis es un país de durmientes profundos. Por ejemplo, Estados Unidos, Rusia e Inglaterra han estudiado los ovnis durante varios años. Y creo que han acumulado información suficiente para saber de su existencia. Pero, verá, no admitirán oficialmente que conocen la existencia de objetos voladores no identificados. Dr. George King, presidente de la Sociedad Aetherius y Autoridad Internacional en Investigaciones OVNIs. Trevor Constable salta a la actual controversia gubernamental. Sin embargo, no hay duda, si le creemos a un distinguido científico canadiense, de que en nuestro país hay un grupo supersecreto, un grupo científico supersecreto a través del cual se canaliza toda esta información crítica sobre ovnis. El difunto Wilbert Smith, que era un científico del gobierno canadiense y dirigía el proyecto magnético del gobierno canadiense allá por los años 50 en un intento de penetrar los secretos de propulsión de los ovnis, afirmó en una entrevista grabada realizada antes de su muerte que ciertas muestras le habían sido enviadas al Canadá desde Washington para su análisis. Y después de realizar el análisis en Canadá, se le pidió que devolviera los fragmentos a la agencia supersecreta en Washington. Y afirmó específicamente que la agencia era superior a la CIA. Así que el gobierno está metido hasta el cuello, a pesar de cualquier comunicado de prensa y propaganda que haga la Fuerza Aérea o cualquier otra persona. Al contrario, están en ello. El Dr. Frank Strange, director del Comité Nacional de Investigaciones sobre Objetos Voladores No Identificados, ataca al gobierno y su encubrimiento. Yo diría en mí. Después de 2 o 33 años de investigación ovni, he encontrado evidencia definitiva de una conspiración. Cuando hablamos de la palabra conspiración, es un grupo de individuos que se reúnen con el propósito principal de hacer el bien o el mal a un sujeto u otro. En lo que respecta a la conspiración ovni, sí, hay fuerzas trabajando para silenciar todo el material ovni válido. Las Naciones Unidas han dejado constancia de que estarían a favor de audiencias abiertas y de investigaciones abiertas, pero la primera nación en objetar fue Estados Unidos, y esto es bastante cómico. Sin embargo, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos todavía sostiene que los ovnis no representan ninguna amenaza contra la seguridad de los Estados Unidos, ni representan ninguna tecnología más avanzada que la que podamos encontrar. La vanidad del hombre le lleva a creer que él es la única inteligencia del universo. Pero tiene que haber algo más ahí fuera. Demasiados hechos concretos llevan a la conclusión de que no estamos solos y que algunos de nosotros están siendo contactados por otras fuerzas inteligentes. El Dr. King cuenta su encuentro personal. Fue un acontecimiento sorprendente. Es algo que realmente me afectó muchísimo. Me di cuenta de una presencia a mi lado. Vi a Jesús físicamente. Era alto, vestía una túnica que tenía un extraño iridiscente calidad al respecto, como que brillaba la luz. No como lo hace un artículo fosforescente, sino de una manera bastante inexplicable para mí. Toda la figura emitía tanta luz que podía ver claramente su rostro y sus rasgos. Debajo de la túnica,
que estaba dividida en el frente, pude ver que tenía un cinturón morado. Y en este cinturón morado había algunas joyas. Parecían brillar desde dentro. En su mano, tenía un pequeño instrumento parecido a una varita. Debajo de la bata, llevaba una especie de mono. Tenía el pelo largo y castaño, sorprendentemente, ojos azules. Estaba bronceado, de color marrón dorado, como si hubiera sido sometido a un bombardeo de rayos infrarrojos. Había estado muchísimo tiempo expuesto a la luz del sol. Me apuntó con esta varita. Luego perdí toda conciencia. Cuando el Maestro Jesús se fue, se pasó a mi lado. Y fue entonces cuando recuperé la conciencia. Vi un vehículo algo parecido a este de aquí, este modelo de aquí, un platillo volante, una patrullera exploradora. Y descendió y flotó a unos pocos pies sobre la tierra. No estoy seguro de cuántos pies porque vi el fondo. Y vi las tres pequeñas cúpulas en el fondo, y vi un rayo verde brillante. Un rayo verde muy brillante sale del fondo del platillo así, y Jesús se hizo a un lado dentro del rayo y desapareció. Creo que fue llevado a la nave de esa manera porque vi esta nave moverse a través de los cielos y unirse a dos naves más que habían estado flotando allí durante toda la experiencia. El señor Robert Choffler recuerda su misterioso encuentro. Estaba sentado en un auto y de repente el auto se llenó de una luz azul brillante. No hubo ningún sonido. Miré hacia el cielo y había un rayo de luz que descendía hacia mí. Luego se apagó y no había nada allí. Otro encuentro lo relata el señor Arman en una entrevista en Los Ángeles, California. Y luego salté y me paré frente a la tienda. Y uno azul cruzó la ladera de la montaña. Otro llegó a la cima e iluminó alrededor de 3 acres. Y me volví hacia él y le dije, Joe, ¿viste eso? Tenía la cabeza tapada. Y lo fui a sacudir y me dice, estoy dormido, déjame en paz, déjame en paz. Y en ese momento nuestro campamento se iluminó tan brillante como el día y parpadeamos. Esta foto fue tomada en Nankín por un soldado chino. Un empleado de una compañía petrolera estaba tomando fotografías desde una plataforma de perforación en Indonesia cuando vio un objeto en el cielo acelerando hacia él. Con un disparo restante, tomó esta foto justo antes de que se desviara. Han llegado pruebas fotográficas de objetos voladores no identificados de todo el mundo. En junio, a unas 30 millas al norte de Albuquerque, Nuevo México, esta nave espacial tripulada fue capturada en película por el destacado fotógrafo de ovnis, Paul Villa. Tres años antes, Villa fotografió este ovni mientras pasaba sobre su cabeza, justo por encima de los árboles, lo suficientemente cerca como para sentir su calor. El platillo giró sobre su borde y su mitad inferior giró. Luego viajó de lado mientras se movía hacia arriba y hacia abajo. El barco flotó durante algún tiempo. El señor Villa estimó que su tamaño era de entre 160 y 170 pies de diámetro. Este avistamiento cubrió un lapso de 5 minutos. Esta foto fue tomada cerca del Sandia Indian Pueblo. El ángulo en el que se tomó la fotografía le da a la nave una apariencia en forma de cigarro, pero en realidad tenía forma de disco. Robert Trinke, un técnico de campo del laboratorio Chalk Mountain en Colorado, captó sin sospechar este ovni en una película. No recuerda haberlo visto en el momento en que se tomó la fotografía, pero escuchó ruidos de motor que atribuyó a una moto de nieve. Esta impresionante fotografía fue tomada por el científico Dr. Daniel W. Free. Este objeto tipo ameba es similar a los vistos y fotografiados en Sydney, Australia. Esta fue tomada en el desierto cerca de Albuquerque, Nuevo México, el 18 de abril de 1965. 5 horas más tarde, en la misma zona, una segunda nave fue visible durante unos segundos.
Las bengalas utilizadas en una prueba de defensa civil de Nueva Jersey atrajeron a este ovni. George Adamski fotografió esto cerca del observatorio Monte Palomar en el sur de California. Esta fue tomada por el Dr. Daniel Free en Riverside, California. Observadores de otros mundos, intrusos de otras galaxias. Independientemente de cómo los describamos, los hechos irrefutables están ahí. Ha llegado algo de alguna parte. Y gracias al desarrollo de la cámara, la introducción de la fotografía infrarroja, para encontrar radares en dispositivos de sonar, tecnología láser y muchos otros avances científicos, los investigadores han recibido las herramientas necesarias para obtener pruebas tangibles de su existencia. Uno de esos investigadores es Wendell Stevens, un estadounidense retirado, teniente coronel de la Fuerza Aérea. Estaba recostado en un sillón en el patio trasero de mi casa, mirando hacia las Catalinas. Y estaba viendo pasar 2 aviones de combate. Y mientras los buscaba, recorriendo mis ojos, vi 2 pequeños objetos en forma de lentes mucho más allá de los aviones que volaban en un segundo tambaleante. Movimiento como un centavo cayendo en las últimas etapas de caer uno detrás del otro, y cada vez que giraban a la luz del sol brillaban uno tras otro y continuaron en línea recta hasta que desaparecieron más allá de las montañas Rincón hacia el este. Hubo otro encuentro. La segunda vez fue de noche. Un amigo acababa de salir de mi casa cruzando la ciudad y estaba en el lado noroeste, cerca de Fort Lovell y la Primera Avenida. Y detuvo su auto y fue a una cabina telefónica para llamarme y decirme, ¿sabes esas cosas de las que estábamos hablando? Creo que uno está pasando por la ciudad en este momento. Y dejé el teléfono y salí a mirar y, efectivamente, había una bola naranja suave y luminosa que venía de la dirección en la que me dijo que mirara y vino directamente, casi directamente sobre mi cabeza. Y todavía se acercaba, y volví corriendo. Le dije, sí, voy a volver afuera. Dijo, estoy a un minuto detrás de él. Entonces vi eso, y luego vi otro, y yo, después del tercero, entré, volví a entrar, dije, sí, hay bastantes, todavía vienen más, y 8 de ellos pasaron, uno detrás del otro, con unos 30 grados de arco de separación. Esta es una de las primeras fotografías conocidas de un ovni. Fue descubierto en antiguos registros del puerto de Oslo, Noruega, y está fechado el 27 de julio de 1907. Fátima, Portugal, 1917. 12.000 personas vieron este enorme ovni que fue fotografiado por un periodista local. Esta foto ha sido publicada innumerables veces. Fue tomada en Washington, D.C., el 29 de julio de 1952 de un gran grupo de ovnis que rodeaban la cúpula del edificio del Capitolio. Un piloto de la Infantería de Marina, mientras realizaba un vuelo de reconocimiento sobre Corea durante la acción policial de los años 50, vio este objeto, lo persiguió y pudo obtener esta fotografía aérea antes de que el desconocido se perdiera de vista. Esta fue filmada por un niño de 11 años en Japón en 1976 y los expertos la declararon auténtica. El lugar era el lago Tante, cerca de Colfax, Wisconsin, en abril de 1978. Un hombre y su novia estaban disfrutando de una tarde de pesca cuando ocurrió el avistamiento. Agarró su cámara Instamatic y tomó estas fotografías durante el encuentro de 3 o 4 minutos. El señor Joyce y su esposa, Norma, en un paseo nocturno en Hot Springs, Arkansas, vieron este ovni. Wendell Stevens continúa. Había tenido algún contacto con testigos en Alaska, cuando yo estaba en una misión militar allí, experimentaron acercamientos cercanos de naves circulares en forma de disco sobre el área polar mientras estábamos mapeando esa región de 1947 a 1950. Aunque las formas de comunicación y mantenimiento de registros son limitadas, todavía hay muchos indicios de que los avistamientos de ovnis y encuentros con extraterrestres ocurrieron hace miles de años. Hace más de 15 siglos, estos dibujos se hicieron en las cuevas de Magda en lo alto de los Alpes, registrando un encuentro con una nave espacial. Junto a los objetos más familiares para los primeros cavernícolas, como el toro, los caballos y los árboles, encontramos una y otra vez, reproducidos de la forma más fiel, otras cosas naturales del entorno.
Discos voladores y objetos con forma de cigarro que hoy en la Tierra se conocen simplemente como ovnis. Cuando los arqueólogos las catalogaron, se encontraron sorprendentes similitudes entre las formas de los dibujos antiguos y las fotografías que toman los fotógrafos de ovnis en la actualidad. Si viajaras hacia el sur desde Lima a lo largo de la costa del Perú, con el Océano Pacífico a tu derecha y los Andes a tu izquierda, pronto llegarías a Nazca. Una pequeña y modesta comunidad agrícola de trabajadores descendientes de los indios Frencas. Este país accidentado ha sido durante mucho tiempo de interés para los arqueólogos, ya que fue el sitio del gran imperio inca. En los últimos años, otros científicos e investigadores han viajado a esta empobrecida zona en busca de vestigios de una antigua civilización que mantenía registros de las visitas de naves y seres espaciales. Estos investigadores sienten que mucho de lo que han encontrado hasta ahora respalda la teoría de que los extraterrestres vinieron a este planeta y posiblemente lo colonizaron. Discuten que los grandes logros alcanzados por el imperio inca son totalmente inexplicables a menos que el simple pueblo indio hubiera sido guiado por seres de mucha mayor inteligencia y conocimiento. En toda esta área, se encuentran pruebas sorprendentes de visitas extraterrestres en estos explícitos dibujos rupestres. El escritor suizo moderno Erich von Däniken en Chariots of the Gods plantea la idea de que hace entre 30 y 50.000 años, visitantes de otro sistema estelar no solo aterrizaron en la Tierra, pero se cruzó con los antiguos indios que vivían en la zona, lo que lleva a la interesante posibilidad de que los nazcanos actuales sean descendientes de aquellos visitantes extraterrestres del pasado. El final. En las ruinas del gran centro maya de Chichén Itzá, todavía podemos ver los bajorrelieves de los restos de las paredes del gran templo de los guerreros y los numerosos dibujos coloridos que representan astronautas y naves espaciales. El mismo tipo de tallas y dibujos se encuentran en las ruinas de Uxmal. En la época en que floreció la civilización maya, cada comunidad dependía de un centro ceremonial, cada uno con su propia identidad y estilo arquitectónico. Sin embargo, una cosa que todos tenían en común era la escritura gráfica que representaba a los seres espaciales y sus naves. Por supuesto, es posible que visitantes de una civilización más avanzada trajeran a nuestro planeta los conocimientos de matemáticas y física que fueron necesarios para la construcción de las pirámides y Stonehenge. Ya en la Edad Media los hombres no tenían dudas. Estas enormes construcciones fueron obra de seres sobrenaturales. Algunos de los investigadores actuales creen que Stonehenge fue construido como el observatorio astronómico más sofisticado utilizado para predecir eclipses. ¿Pero por quién? Seguramente no los agricultores neolíticos que residían en la llanura de Salisbury, que carecían de un sistema de escritura o notación numérica. Seguramente, estas personas sencillas eran incapaces de demostrar la habilidad en topografía y geometría necesaria para tales logros. Hemos visto fotografías de naves extraterrestres, pero solo podemos especular sobre los medios utilizados para propulsarlas. Algunos ufólogos creen que estos seres altamente inteligentes no solo han descubierto los secretos de las fuerzas naturales que controlan el movimiento de los planetas a través del universo, sino que también han podido aprovechar estas fuerzas para utilizarlas como fuente de energía definitiva. Para explicar esta teoría de la propulsión, el destacado científico, educador y conferenciante sobre ovnis Chan Thomas. Soy un científico. He estado involucrado en el campo de la geología cataclísmica durante unos 15 años. Esta es una ciencia desconocida en los países de habla inglesa. Bueno, no es exactamente desconocido, pero no se enseña en ningún curso educativo formal. Se inició en los países europeos de Francia, Suiza y Alemania en los años 50. La búsqueda de esta ciencia nos lleva a un camino que requiere la solución de la estructura energética interna de un planeta para explicar los trastornos geológicos periódicos que ocurren en todo el planeta. Ahora echemos un vistazo a la sección transversal de nuestra Tierra.
Primero tenemos un núcleo interno, de 860 millas de radio. Fuera de eso, un núcleo externo, de 1300 millas de espesor, que exhibe todas las propiedades de un líquido fundido. Y luego, fuera de eso, el manto, que tiene 1800 millas de espesor, que es en gran parte sólido y tiene una capa fundida a 60 millas de profundidad. Luego, fuera de eso, los cinturones de radiación. El cinturón interior son protones y el cinturón exterior son electrones. Ahora son estos cinturones de radiación los que atraen energía gratuita del espacio al planeta. Y esta energía recorre el planeta, concentrándose en el área del núcleo externo, y es esta misma concentración la que hace que el núcleo externo se funda. Y luego deja a la Tierra fuera del polo sur. Y es el curso de esta energía lo que hace que la Tierra gire de oeste a este, una vez al día. Y es esta misma estructura energética la que hace que cada planeta en rotación gire de oeste a este a medida que la energía lo atraviesa. Ahora algo que hemos aprendido de esto es que la estructura energética interna de cada planeta en rotación es la misma, sin importar su tamaño. Y nos dice que la gravedad en la superficie de esos planetas, sin importar el tamaño del planeta, es la misma. Y me refiero a la gravedad en términos de fuerza por unidad de área. Si fueras a Saturno o Júpiter, por más grandes que sean, pesarías casi lo mismo en la superficie que aquí. Esto significa que la vida, tal como la conocemos, es mucho más plausible de lo que nos hicieron creer hasta ahora en cualquier planeta, siempre que esté girando, sin importar el tamaño de ese planeta. Esto es intrigante, ¿no? En carta de fecha 23 de septiembre de 1947. Al comandante general de las Fuerzas Aéreas del Ejército, el teniente general Winning del Comando de Material Aéreo le expresó la opinión de que había suficiente sustancia en los informes sobre ovnis para justificar un estudio detallado. El 30 de diciembre de 1947 nació el Proyecto Signo, más tarde conocido como Proyecto Libro Azul. En 1956, Dr. J. Allen Hynek, profesor de astronomía en la Universidad Estatal de Ohio, consultor astronómico del Proyecto SIN y el Proyecto Libro Azul, fue al Instituto Smithsonian y los convenció de establecer una red de seguimiento por satélite para obtener información sobre ovnis. Desde 1975, una serie de talleres de ciencia ha examinado dos cuestiones. ¿Existe vida inteligente extraterrestre? Y si es así, ¿cómo se puede detectar? Las actividades del taller formaron parte de un estudio de viabilidad sobre la búsqueda de inteligencia extraterrestre, más conocida por el acrónimo SETI o SETI. Este estudio fue realizado por el Centro de Investigación Ames de la NASA. Thomas Miller ofrece su teoría sobre la propulsión. Vuelan interestelarmente. Sin embargo, no vuelan de la misma manera que lo hacen los cohetes, o despegar desde la Tierra tal como la conocemos. Utilizaron las líneas de fuerza electromagnéticas que impregnan la sustancia universal de esta galaxia. Los hermanos de los otros planetas han evolucionado mucho más rápidamente que la gente de la Tierra. Y los que hemos contactado han transmitido sus mensajes a la Tierra y nos han dado información pertinente de instrumentaciones que nos ayudarán a construir y construir cuando hagan contacto físico común. Un dispositivo energético que utilizará la oscilación natural de las propias estructuras atómicas. Nos enseñarán cómo organizar la vibración de los átomos para extraer emanaciones de energía natural de las mismas sustancias atómicas y desviarlas hacia centrales eléctricas. Y será un tipo de energía libre. Señor Carl Anderson, empleado de Estados Unidos, Navy en Long Beach, California, una de las muchas personas que afirman haber sido abducidas por extraterrestres, describe los sistemas de propulsión tal como le explicaron sus secuestradores.
La gente del espacio describe cómo se impulsó la nave. Sí, me contaron todo sobre la propulsión del barco. De hecho, me dijeron que las naves espaciales interplanetarias son lo que hemos llegado a llamar platillos voladores. Y me dijeron que la nave era esencialmente un motor eléctrico volador. La bobina de campo gira en una dirección. El rotor o la armadura van en dirección opuesta, propulsados por una energía en el centro, como una batería de un tipo que no conocemos. Me dijeron que cuando estas dos fuentes contrarrotativas giran a una velocidad relativa a la Tierra cuando gira en su eje en relación con su masa, se vuelve ingrávida debido al hecho de que el electromagnético. Las líneas de fuerza emitidas por la nave repelen las líneas de fuerza magnéticas que crea la Tierra y, por lo tanto, la impulsan lejos de la superficie terrestre. Ahora, mediante polaridad inversa, se puede hacer que esto atraiga, y así retroceder hacia el plan del juego. Al neutralizar este efecto entre la fuerza de atracción y la fuerza repulsiva, así es como se sabe que flotan en un solo lugar. El Dr. King está más de acuerdo con el Sr. Thomas. Tenemos la nave nodriza grande. Estos pueden tener un tamaño tremendo. Tienen una capacidad de, digamos, sintonizarnos con las fuerzas magnéticas naturales que fluyen muy libremente a través de esta galaxia y transferirlas en energía cinética. El tipo habitual de patrullera de exploración, como el de este pequeño modelo que, por cierto, está hecho exactamente a escala. Este es un modelo de patrullera exploradora, que tiene unos 10 metros y medio de diámetro. Esta nave tiene 3 unidades de propulsión. Uno que no mencionaré en este momento es demasiado complejo. El otro, nuevamente, es capaz de sintonizarse con el flujo natural de fuerzas en todo el universo. Pero el tercero es muy interesante. Como estos vehículos operan en su mayor parte bastante cerca de una masa planetaria, como la Tierra u otro planeta, pueden invertir el flujo de gravedad. Por cierto, la gente del espacio sabe que la gravedad tiene dos polos, como un imán. Un imán tiene un polo norte y un polo sur. La gravedad tiene un polo positivo y negativo. Y son capaces de revertir el flujo de esta gravedad para que se forme una masa planetaria. Puede repeler el vehículo o atraerlo. Esta es a menudo la razón por la que algunas patrulleras exploradoras vuelan en un lugar bastante, digamos, de manera errática. Esta es una impresión artística del tercer satélite. En la cima hay una enorme cúpula cristalina para recoger las energías del Sol. En la parte inferior hay una matriz de energía para transmitir las energías del Sol después de haber sido condicionadas por los enormes cristales dentro de la nave. El siguiente dibujo le da una idea aproximada de la posición del tercer satélite. ¿Ves la impresión del Sol, las energías recogidas por la cúpula en la parte superior y transmitidas a la Tierra, a través de la matriz de energía en la parte inferior? Este extraterrestre fue fotografiado en Milán, Italia, antes de que los gritos de otros testigos lo ahuyentaran. Estas figuras extraterrestres se hicieron visibles solo después de que se reveló la película. Sir Cedric Effingham, expiloto de la RAF, fotografió a este extraterrestre gigante en Escocia. En 1973, una familia, mientras viajaba cerca de la Ciudad de México, se encontró con este extraño objeto. Huyeron del lugar luego de obtener estas fotografías, las cuales han sido declaradas genuinas por Robert Padilla, director de servicios especiales de Kodak México. Cerca de Río de Janeiro, el 8 de octubre de 1977, Antonio Larrubia, un conductor de autobús, caminó hasta un gran campo cerca de su casa para esperar su transporte al trabajo. Eran las 2:15 de la madrugada y la tenue luz hacía difícil identificar el enorme objeto plomizo que le cerraba el paso. De repente una intensa luz azul eliminó el campo y 3 criaturas parecidas a robots aparecieron a su lado.
Lo siguiente de lo que fue consciente fue de estar dentro de una nave y ser examinado por los extraterrestres, momento en el que afirmó que tomaron una muestra de su sangre y le hicieron dibujos con ella en una pantalla similar a un televisor. Lo siguiente que supo fue que la nave espacial había desaparecido y él estaba parado frente a la terminal de autobuses donde trabajaba. El acoso persistente por parte de la prensa llevó a la rubia a la reclusión. En mayo de 1977, un oficial de la Fuerza Aérea y su hijo conducían por el campo cerca de Buenos Aires cuando el joven divisó en el cielo una enorme cápsula que expulsó 3 objetos luminosos y luego, momentos después, los 3 exploradores desaparecieron en la misma dirección. Un piloto comercial regresaba a Río de Janeiro desde el aeropuerto internacional. A aproximadamente una milla del campo, vio un objeto en el cielo. Estas son fotografías tomadas del objeto con forma de Saturno, que había estado flotando entre 2 pistas de aeropuerto. Un joven arquitecto de Maldonado, Uruguay, conducía a casa cuando una luz brillante brilló en el cielo y vio este objeto plateado. Afortunadamente para su reputación en la comunidad, una señora de una granja cercana verificó el avistamiento. Otros relatan sus experiencias con seres extraterrestres. Robert Sord cuenta su extraño encuentro. Robert Sord, mi primer encuentro fue en octubre. Lo que digo que es un ser extraterrestre que desde entonces descubrí proviene del planeta que llamamos Saturno en nuestro sistema solar. Para mí en ese momento fue una experiencia muy aterradora. El ser me dijo, hemos bajado para hacer un ajuste en el poder de nuestra nave. Nos veremos en un futuro. Señor Robert Schoeffler. Me encontré yendo a la isla Orchis en Washington, Key West en Florida, Palenque y Chichén Itzá en Yucatán, Teotihuacán en la Ciudad de México. En cada uno de estos lugares, conocí seres. Se acercaban a mí y sabían quién era yo, no por mi nombre, sino porque estaba allí, y tenían propósitos similares. Los doctores King y Strange no están de acuerdo. Todas las personas en el sistema solar son amigables, están dispuestas hacia la Tierra, y son personas muy avanzadas, pero hay otras personas en otras partes de... Bueno, no solo esta galaxia, sino galaxias más allá que no han sido amigables. De hecho, el sistema solar ha sido atacado por fuerzas externas en los últimos años. Y para repeler estas fuerzas hubo algo que podríamos llamar una guerra galáctica. Los ovnis han tenido esta Tierra bajo vigilancia durante muchos miles de años, y si iban a atacar, ni causar ningún problema a la raza humana, lo habrían hecho hace mucho tiempo. Pero ha habido algunos casos en los que algunos animales y algunas personas incluso han sufrido a causa de los llamados platillos negativos. Alguien dijo que si estos son seres inteligentes del espacio exterior, no podrían ser demasiado inteligentes si estuvieran visitando el planeta Tierra. Pero, por otro lado, creo que hemos sido una fuente de, digamos, una amenaza potencial. Porque, como dijo un científico, podemos tomar y prender fuego a la atmósfera con dispositivos de hidrógeno, y esto podría causar que el planeta Tierra sea completamente destruido por el fuego. Al hacerlo, podría perturbar a los demás planetas de nuestro sistema solar. Señor Thomas Miller. Aterrizarán muy pronto, tan pronto como el hombre de la Tierra reciba a los hermanos del espacio de una manera abierta y receptiva donde ellos depongan sus odios. Porque los hermanos del espacio traerá una forma de vida completamente nueva que reestructurará la sociedad en su conjunto. Empezaremos a derribar los diversos prejuicios que hemos tenido contra la vida en otros planetas y la vida en otros mundos. Chan Thomas analiza la energía solar. Echemos un vistazo a lo que sucedería si construyéramos un modelo de, ¿sabes? Este es un vehículo espacial bastante bueno. Oh, sí, es limitado, solo orbita y gira. Pero ha estado haciendo un trabajo bastante bueno durante casi 5.000 millones de años, de simplemente orbitar y simplemente rotar. Construyamos un modelo en el que podamos controlar más de lo que la naturaleza controla un planeta. Y construyamos un núcleo interior que en lugar de ser sólido sea hueco. Y construyamos un núcleo externo a su alrededor, al que llamaremos el caparazón de este modelo. Y dejemos de lado el manto, porque los planetas, cuando nacen, no tienen manto. Nuestro manto ha crecido sobre él desde que nació.
y tengamos este vehículo. Con sus propios cinturones de radiación, el cinturón interior de protones y el cinturón exterior de electrones. Y estos en realidad forman lentes donut, como me gusta llamarlos, para extraer energía libre del espacio. En este modelo, y recorre el núcleo interno. Ahora bien, con la estructura polar, a diferencia de la de un planeta, primero con un polo norte, como tiene cualquier planeta. 3 polos sur en lugar de un polo sur en nuestro modelo. Y de alguna manera en esto, no entraré en los detalles técnicos aquí, pero de alguna manera dentro de este vehículo, este modelo, conservemos la capacidad de tomar esta energía a medida que recorre el modelo y distribuirla a 1, 2 o 3 de los polos sur para que la energía que sale no sea como la de un planeta justo fuera del polo sur. Podemos hacer que salga en la dirección que queramos, en horizontal si queremos, o en vertical sumando las salidas de los 3 polos. Lo que hemos hecho aquí es construir un planeta que pueda navegar libremente. Y podemos construirlo en cualquier tamaño que queramos, pequeño, grande, y descubrimos que cuanto más grande lo construimos, más fácil es construirlo. En esencia, lo que hemos hecho es construir un vehículo que hará todo. Que se supone que estos ovnis están haciendo lo que afirman las personas que los han visto. Bueno, ¿qué pasa con los ovnis? Realmente no me importa si existen o no. Creo que el problema es, para construir uno, sigamos con la tarea de construir estos vehículos. Y si los ovnis están ahí, nos uniremos a ellos. Y si no están ahí, mira lo lejos que estaremos. En las últimas décadas ha habido un debate cada vez mayor sobre la existencia de vida inteligente en el espacio. Más recientemente, ha habido un interés creciente en las formas de detectar formas de vida extraterrestres inteligentes. En carta de fecha 23 de septiembre de 1947, dirigida al comandante general de las Fuerzas Aéreas del Ejército, el teniente general Twining del Comando de Material Aéreo expresó la opinión de que había suficiente sustancia en los informes sobre ovnis para justificar un estudio detallado. El 30 de diciembre de 1947 nació el Proyecto Signo, más tarde conocido como Proyecto Libro Azul. En 1956, Dr. J. Allen Hynek, profesor de astronomía en la Universidad Estatal de Ohio y consultor astronómico de Project Sign y Project Blue Book, fue al Instituto Smithsonian y los convenció de establecer una red de seguimiento por satélite para obtener información sobre ovnis. Desde 1975 una serie de talleres científicos ha examinado 2 cuestiones. ¿Existe vida inteligente extraterrestre? Y si es así, ¿cómo se puede detectar? Las actividades del taller formaron parte de un estudio de viabilidad sobre la búsqueda de inteligencia extraterrestre, más conocida por el acrónimo SETI o SETI. Este estudio fue realizado por el Centro de Investigación Ames de la NASA. El Proyecto Libro Azul, iniciado como Proyecto SIN en 1947, asignó a su personal la realización de 3 funciones principales. Primero, trate de encontrar una explicación para todos los avistamientos de ovnis reportados. Segundo, determinar si los ovnis representan alguna amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. En tercer lugar, determinar si los ovnis podrían aportar algún conocimiento técnico o científico avanzado. Los oficiales del Libro Azul estaban estacionados en todas las bases de la Fuerza Aérea del país. El proyecto produjo lo que la Fuerza Aérea consideró una explicación satisfactoria para la mayoría de los casi 13.000 avistamientos reportados hasta 1969. De los incidentes ovnis inexplicables, la declaración oficial es que la descripción del objeto o su movimiento no puede correlacionarse con ningún objeto o fenómeno conocido. Sobre la base de los informes del Libro Azul, la Fuerza Aérea llegó a las siguientes conclusiones.
En primer lugar, ningún ovni ha dado nunca ningún indicio de amenaza a la seguridad nacional. Segundo, no hay evidencia de que los ovnis representen tecnología más allá del conocimiento científico actual. En tercer lugar, no hay evidencia de que algún ovni sea un vehículo extraterrestre. Muchos escépticos acusaron que la Fuerza Aérea no estaba diciendo todo lo que sabía, y la transferencia de la responsabilidad de la investigación ovni de la Fuerza Aérea a la Universidad de Colorado hizo poco para poner fin a las sospechas y acusaciones directas de encubrimiento y censura. Es interesante notar que si bien la Fuerza Aérea estuvo a cargo de las investigaciones OVNI, gastaron Estados Unidos dólares de los impuestos con bastante libertad, empleando científicos de primer nivel, al FBI, a la CIA y a muchos investigadores de las Fuerzas Armadas Especiales. Durante casi 30 años, la Fuerza Aérea mantuvo sus archivos clasificados. Pero ahora, con la publicación de los trágicos informes del Libro Azul al público, pueden leer por sí mismos las entrevistas reales, los informes y las conversaciones transcritas de los testigos de la actividad OVNI y sacar sus propias conclusiones. Los ufólogos ahora están de acuerdo en que debemos recurrir a la comunidad científica, no a los militares, para las investigaciones sobre OVNIs. Los científicos difieren en sus especulaciones sobre el tipo de formas de vida que pueden existir en el espacio exterior. Los soviéticos parecen comprometidos con la idea de que sería esencialmente el mismo tipo de vida que existe aquí en la Tierra, desde las bacterias hasta el hombre. En los círculos científicos occidentales se exploran muchas posibilidades. Vida basada en amoníaco o incluso compuestos inorgánicos. Investigadores de todo el mundo simulan en laboratorio las condiciones de otros planetas para comprobar si las bacterias y otros organismos simples pueden sobrevivir. En muchos casos, las bacterias terrestres han demostrado una resistencia y adaptabilidad notables. Mineralogistas, físicos y biólogos están trabajando arduamente en el estudio de los meteoritos, ya que son los únicos cuerpos extraterrestres disponibles. La prueba de la existencia de sustancias orgánicas en los meteoritos apoyaría la existencia de vida fuera de la Tierra. Si existen civilizaciones extraterrestres, ¿cuál es la mejor manera de comunicarse con ellas? Con nuestra tecnología actual, solo podemos esperar que las señales de radio que estamos transmitiendo a la galaxia sean escuchadas y respondidas. Algunos dicen que hemos sido escuchados y que los ovnis son exploradores que han venido a estudiar la fuente de las transmisiones. Durante el último eclipse solar del siglo XX, el Dr. Halley Ashton, un dentista local, tomó varias fotografías desde su posición privilegiada en la playa de Islandia. No supo hasta que se procesó su película que había fotografiado este ovni. A unos pocos kilómetros de la playa, el señor K. Jensen de Alemania estuvo allí para registrar el histórico eclipse. Jensen, sin embargo, notó el ovni y lo fotografió deliberadamente. Varias otras personas informaron haber visto el ovni ese día. Esta fue tomada en Lublin, Polonia, el 30 de agosto de 1977. Por un fotógrafo que todavía vive detrás del telón de acero y pidió permanecer en el anonimato. Patricia Monín cuenta su historia. Era enero de 1977, cuando llegamos a la estación donde mi padre es funcionario de aduanas. Cuando nos topamos con esta cosa que estaba inmóvil en el cielo. El profesor Ay Bonillo tomó esto el 12 de agosto de 1883. Millones de años luz nos separan de otras galaxias. Así que,
Aunque la idea de un viaje interplanetario resulta muy atractiva para la imaginación humana, no es posible con nuestra tecnología actual. Sin embargo, podría haber civilizaciones en el universo mucho más avanzadas que la nuestra, que hayan desarrollado no solo los medios de comunicación, sino también los medios de transporte interplanetario. El señor Buddy Atkins se propuso deliberadamente fotografiar los ovnis detectados en las proximidades de Lawrence, Carolina del Sur, el 31 de enero de 1978. Tenía 2 cámaras, ambas equipadas con filtros ultravioleta. Los 2 rollos de película fueron enviados a diferentes laboratorios para su procesamiento. Las diapositivas originales del rollo 1 se perdieron. Pero afortunadamente los originales fueron devueltos en el segundo rollo y fueron mejorados por computadora. Estos son los resultados de ese procedimiento. Observe la apariencia de ameba del objeto después de haber sido examinado por la computadora. Esta forma particular de ovni ha sido objeto de un gran estudio por parte de Trevor James Constable, investigador pionero de ovnis. Entre las cosas que he descubierto, siento que la más importante es la establecimiento de 2 clases principales de estos objetos. En otras palabras, la introducción de lo que considero el primer elemento cualitativo de todo el tema. Esta es la división de estos fenómenos multiformes en 2 divisiones principales separadas. A la izquierda, el grupo de fenómenos más comúnmente aceptado y reconocido. Esos objetos que parecen ser naves estructuradas capaces de realizar vuelos espaciales interplanetarios o vuelos incluso más allá de eso. En otras palabras, embarcaciones de alto rendimiento. Y a la derecha, en el otro grupo principal, los organismos vivos que son nativos de nuestra atmósfera y que representan una rama completamente nueva de la biología y, de hecho, una revolución biológica completa. Y soy el primero en fotografiar extensamente este nivel de vida, aunque ha sido fotografiado esporádicamente a lo largo de los años, fotografiado occidentalmente por muchas personas. Y estos días, incluso Kenneth Arnold, el hombre que introdujo por primera vez el término platillos voladores en el idioma inglés, ahora acepta que a esta fauna atmosférica, a falta de un término mejor, la llamo bichos, que constituyen un cuerpo muy sustancial de la totalidad de lo que hoy llamamos ovnis. Lo decisivo fue el uso de una película infrarroja, una película que es sensible tanto al calor como a la luz. Y esta sustancia simple, que existe desde hace al menos 75 años, sus principios de sensibilización de la película para reaccionar al calor, se conocen desde hace al menos ese tiempo. Te permite duplicar el tamaño de la ventana con la que miras el universo. Es un concepto muy simple. Si uso este naipe aquí, por ejemplo, para representar el tamaño de la ventana que el ojo humano tiene sobre la realidad, con violeta en un extremo y rojo en aquel, entonces ese es el fundamento de nuestras concepciones del universo y la vida y de los ovnis. Si tomas una película infrarroja, lo que hace, sin que necesariamente la veas, es aumentar el tamaño de la ventana hasta que sea así de grande. Y entonces estás viendo casi el doble de lo que ve el ojo humano sin ayuda. Y esto durante un largo periodo de años ha producido, yo diría, el mayor conjunto de evidencia recopilada por una persona sobre la naturaleza de estas cosas que existen. Los bichos, como yo los llamo, los organismos vivos de cualquier tipo que se encuentran en la atmósfera y que no se ven. Y son unidades mente-cuerpo autónomas, como lo somos nosotros. Un ser humano, al fin y al cabo, es una unidad integrada mente-cuerpo. Estos organismos son del mismo orden que ese, aunque mucho más bajos en la escala evolutiva que nosotros. Por otro lado, ¿quién es lo que obviamente son? Construcciones tripuladas.
Son dispositivos de algún tipo que son propulsados por manipulaciones de energía que aún no entendemos técnicamente y a las que apenas estamos empezando a familiarizarnos. Acceso marginal. Pero los dos aspectos de los ovnis, las criaturas por un lado y la nave por el otro, a cada uno de los cuales se les debe dar el mismo valor en una investigación objetiva, estas dos cosas se confunden mutuamente porque la forma de energía involucrada es la misma. La energía que impulsa a los bichos es utilizada técnicamente por los barcos. Así es como lo concibo. Uno de los aspectos más interesantes del síndrome OVNI es la recurrencia de informes de abducciones de terrícolas por extraterrestres del espacio exterior. Una de las organizaciones más antiguas involucradas en la investigación de secuestros es la Organización de Investigación de Fenómenos Aéreos, con sede en Tucson, Arizona. Entrevistamos a su cofundador, el señor Jim Lorenzen, personal consultor científico, e investigadores de todo el mundo. Recopilamos informes de todo el mundo, los analizamos y emitimos algunos juicios sobre su mérito. Y acumulamos una biblioteca, que está disponible para que los científicos la estudien. Este es un trabajo que no ha sido realizado por nadie más. Sentimos que es una necesidad que realmente necesita ser cumplido. Travis Walton estaba en el Bosque Nacional en el centro de Arizona, en compañía de otras 6 personas. Vieron de cerca un objeto volador no identificado. Travis se acercó y fue golpeado por algún tipo de rayo que lo derribó. Las demás personas huyeron del lugar. Cuando vieron que un objeto iluminado aparentemente abandonaba la escena, regresaron para buscar a Travis, pero no lo encontraron. Travis apareció 5 días después en un lugar diferente y contó que lo habían retenido a bordo. Alguna nave de extraterrestres extraños. Esa es la esencia de la historia. Fue bastante difícil de investigar. Cuando Travis apareció por primera vez después de esta experiencia, estaba en mala forma física y nuestro primer acercamiento fue llevarlo a algunos médicos. Los testigos. En el caso de Travis Walton fueron sometidos a pruebas de polígrafo porque se sospechaba que habían eliminado a Travis. Y la prueba tuvo lugar 5 días después del incidente. Los 6 que tomaron la prueba aprobaron excepto uno, y se determinó que su prueba era. No fue una prueba porque no podía calmarse ni siquiera al responder su propio nombre. Estaba molesto por la idea de que podría haberle hecho algo a Travis. Pero todos estos hombres pasaron la prueba. Habían visto un objeto. Travis fue sometido a la primera prueba 10 días después de su desaparición y esa prueba fue mal administrada y se hizo en malas circunstancias y no la aprobó. Volvimos a probar en las condiciones ideales y pasó, y desde entonces pasó pruebas adicionales y pasó la prueba PSE administrada por el inventor de la máquina. La prueba PSE determina la tensión en la voz, partiendo del supuesto de que una persona que miente mostrará tensión de la misma manera que un polígrafo detecta tensión. Usamos esto con bastante frecuencia cuando tenemos el testimonio de un solo testigo y lo tenemos grabado porque todo lo que necesitamos es la cinta. Por tanto, es una herramienta muy conveniente para la verificación de la verdad. Concluimos que Travis Walton estaba diciendo la verdad sobre un suceso real lo mejor que podía. En el encuentro más inusual jamás reportado, un guardia de seguridad italiano fue secuestrado por 4ª vez. Fortunato Sanfretta de Génova, Italia, ha sido hipnotizado, se le ha administrado suero de la verdad y se le ha sometido a intensas preguntas. Pero su historia es inquebrantable. A los 2 primeros secuestros de Sanfretta, ambos en diciembre de 1978, le siguió otro en julio de 1979. Luego, el 2 de diciembre de 1979, un año después del primer secuestro, fue secuestrado nuevamente. Después del último suceso, los testigos informaron haber visto la nave extraterrestre despegar a poca distancia de donde se encontró a Sanfredo.
Jim Lorenzen habla de la investigación de Walton. Este joven en cuestión se puso en contacto con nosotros por correo y nos envió algunas fotografías que había tomado. Y nuestro primer planteamiento entonces fue analizar las fotografías para ver si había alguna probabilidad de que fueran un engaño. Parecían ser genuinos, por lo que nuestro siguiente paso fue contactar al joven y verificar un poco sus antecedentes y familiarizarnos con él. Entonces nuestro enfoque a partir de ahí es algo así como una investigación criminal. Sometimos su testimonio al PSE y se le realizó una prueba de polígrafo para verificar la veracidad de su testimonio y además, dado que el hombre informó que fue secuestrado y que vio extraterrestres a bordo de una nave extraña, le hemos pedido que dibuje lo que vio a bordo de la nave. Y también tendremos artista. Producir un modelo del extraterrestre que describió. Este es un modelo de un extraterrestre basado en la información proporcionada a los artistas por los secuestrados William Herman y Travis Walton. El artista Alan Levine creó esta escultura. Utilizando los mismos procedimientos que siguen los departamentos de policía cuando investigan un delito, el artista Levine pudo llegar a esta imagen del extraterrestre. Se hicieron bocetos mientras el abducido describía a la criatura y, una vez corregidos, Levine procedió con la escultura. Fue una tarea ardua, ya que los testigos no siempre estaban de acuerdo. Ambos hombres coincidieron en los ojos almendrados, la nariz y la boca pequeñas, la posición inusual de las orejas y el gran cráneo sin pelo. Y aunque el extraterrestre tiene boca, toda comunicación era telepática. Tratamos de no instruir a los testigos de ninguna manera mediante expresiones faciales porque encontramos, por ejemplo, que muy a menudo el sujeto de algún tipo de encuentro nos busca respuestas y trata de complacernos. Así que tenemos que evitar esa parte para poder obtener un informe objetivo. Creo que nuestra primera preocupación que siempre mostramos es el bienestar del testigo. El secuestrado Robert Sol. Comencé a comprender que mi trabajo se realizaría a través de los auspicios del gobierno solar de Saturno en este sistema. Ellen Michaels habla de su secuestro. Me envolvió un rayo de luz. Y mientras subía por este rayo de luz, simplemente miré hacia atrás, vi mi cuerpo y subí directamente a una nave nodriza en el espacio exterior. Tu memoria. Es muy vívido, muy nítido. Hay un fenómeno muy extraño que ha ocurrido en muchos casos de abducción. La víctima no tiene memoria consciente después de ver la nave espacial. No recuerdan haber sido secuestrados. Vicky Davis no recordaba haber sido secuestrada hasta que un médico calificado la hizo retroceder bajo hipnosis. Su única pista sobre su secuestro fue una pesadilla recurrente. Como no desea publicidad ni notoriedad, el médico que trata a Vicky ha pedido permanecer en el anonimato. Esta sesión de hipnosis real ha sido editada debido a limitaciones de tiempo. Adelante, puedes hablar sin salir del trance. Mientras hablas, tenderás a permanecer muy profundamente en el trance. Tu memoria es muy vívida, muy nítida. Y comienzas a volver a experimentar con vívidos detalles todo lo que te sucedió esa noche. Y a partir de este momento podrás hablar sin salir del trance. Mientras hablas, tenderás a permanecer muy profundamente en el trance. Así que empieza, contándonos lo que estás experimentando, lo que estás viendo. Entramos en la zona de descanso y nos bajamos del coche y vamos al baño.
Y estamos buscando un teléfono. ¿Por qué quieres un teléfono, Vicky? Porque hemos visto algún tipo de accidente. Una gran luz en el cielo. Fue terrible. No quería llamar a la policía para decírselo. Encuentras un teléfono. No hay teléfono. ¿Qué haces entonces? Mi mamá mira las bonitas estrellas. Yo miro hacia la entrada y veo una nube blanca. Está cada vez más cerca. Pequeñas cosas frías corriendo por todos lados. Y estoy caminando hacia eso. Estoy mirando hacia arriba. Es grande y redondo. Puedes verlo. Hay ventanas. No. ¿Qué ves dentro? Estoy en una mesa ahora. Como una mesa, pero no es una mesa. ¿En qué se parece a una mesa? Es largo y no toca el suelo. ¿Sabes cómo llegaste allí? No. Cuéntanos qué pasó en la mesa. ¿Puedes contarnos sobre eso? Su luz proviene de él. Y que tienen algún tipo de cosa. Cuando dices que hay algunas cosas, ¿puedes ser más específico y decirnos de qué tipo de cosas estás hablando? Son grandes. Energías muy brillantes y se mueven. Está vacío. ¿Tienen una forma que puedas describir? Tienen una especie de cabeza y brazos, pero en realidad no tienen pies. Y están brillando, cambiando. ¿Cómo se mueven? Simplemente flotan. Bomba. ¿Hay algún ruido proveniente de ellos? Tienen ojos, caras. Tienen algunas manchas negras. 2 puntos negros. ¿Cuántos hay? 3. 4. ¿Y qué te hacen en la mesa? Me están examinando con algún tipo de cosa. Es una máquina. A nuestras cámaras se les permitió estar presentes cuando Brian Scott entró en un trance hipnótico autoinducido. Durante el trance, sus ojos se pusieron en blanco y habló con una voz que decía ser Voltar, un extraterrestre de otro planeta. Las pruebas demostraron que la voz no era la de Brian Scott. Artillero, llama. 020, 020. Entendemos que la sonda desea impartir información en este momento. Estamos dispuestos a recibir esta información ahora. Y ahora yo. Unidad. Transferir. Estrella de bola. Factor de retraso. 7. Relé. Abierto. Destacando. Físico, energía, disciplina, unidad del consejo.
El Dr. King analiza los resultados catastróficos de la intervención extraterrestre en nuestro planeta. Existieron civilizaciones antiguas en orden cronológico. Lemuria fue lo primero. Y algunas personas creen que aquí era donde ahora se encuentra el Océano Pacífico. Y la humanidad alcanzó un nivel bastante alto de evolución en Lemuria. De hecho, tan alto que descubrió cómo dividir el átomo. Y por supuesto, siendo la humanidad lo que es, una criatura muy guerrera. Bueno, el resultado fue la destrucción de Lemuria. Y además, la Tierra en ese momento giró unos pocos grados sobre su eje. Más tarde tuvimos otra civilización construida nuevamente a partir de las ruinas atómicas de el último, y ese fue la Atlántida. Ahora bien, lo interesante de la Atlántida es esto, que en algún momento la ciencia puede demostrar que toda Europa estaba cubierta de nieve y hielo profundos. Y muy rápidamente ocurrió una catástrofe que alteró el curso de la corriente del Golfo para que fluyera más cerca de la costa de Europa y a través y de hecho cerca de la punta del norte de Escocia. Algunas personas creen que esto era parte del continente de la Atlántida que se estaba hundiendo. Dos de los libros más antiguos del mundo ahora están traducidos del sánscrito al inglés y hablan de Vimanas, que eran máquinas voladoras, y si hablan de dos armas atómicas que se utilizaron. Uno, el arma de Brahma, y el otro llamado dardo de Indra. Hubo una guerra atómica, y el resultado de esta guerra atómica fue la destrucción de la Atlántida. Nuevamente, es muy interesante observar que, actualmente se están haciendo bastantes descubrimientos a este respecto. Por ejemplo, han encontrado una carretera enorme a unos 30 metros bajo el nivel del mar. Este camino está hecho de piedras muy grandes que no pertenecen a esa área y estas piedras encajan muy juntas. Las piedras que estiman pesan cientos de toneladas cada una, y es posible que los atlantes tuvieran poderes que nosotros no tenemos hoy. ¿Están intentando comunicarse con la Tierra a través de Viki? ¿Cuál es el significado de esta extraña escritura que guarda un notable parecido con el antiguo sánscrito? ¿Cuál es el significado de Prayana? ¿Podría ser el planeta o el sistema solar de donde vinieron los secuestradores de Viki? Doctor, ¿el caso de Viki es válido o inusual? Sí. Creo que ella tuvo una experiencia muy válida, y esto lo corrobora la regresión de su madre al mismo evento. Y aunque su madre no fue secuestrada, su madre describió un periodo de lapso de tiempo. ¿Por qué usted, como médico de gran prestigio, investiga estos casos de abducidos? Porque he tenido una situación personal. Experiencia ovni. He visto ovnis en mi propia experiencia. Y por eso me interesa. ¿Fue una experiencia aterradora o traumática para usted? No. Simplemente un avistamiento. Veo. ¿Crees que alguien podría ser secuestrado o...? Me lo han quitado y no tengo ningún recuerdo consciente de tal suceso, doctor. No para siempre, no. Creo que se puede bloquear temporalmente, sí. Doctor, ¿está tratando a otras personas con experiencias similares a las de Viki? Sí, hay varios, tal vez 3 o 4 que son posibles abducidos,
pero todavía están en las etapas preliminares y necesitamos tener más. Investigar las obsesiones con ellos. ¿Es la hipnosis siempre una herramienta eficaz en estos casos de abducción? Eso varía según el individuo. Todo el mundo difiere en su capacidad para entrar en hipnosis, y también varían en su capacidad para entrar en una hipnosis profunda. Se requiere un trance bastante profundo para la regresión. ¿Podría contarnos un poco más sobre la regresión, doctor, y cómo funciona? La regresión es simplemente hacer retroceder a la persona en el tiempo, a un evento que tenía importancia para él. Los departamentos de policía ahora utilizan la hipnosis para intentar conocer la verdad en casos penales. ¿Eres consciente de esto? Y si es así, ¿cuál es tu opinión? Sí, creo que lo están utilizando cada vez más, aunque cuestiono la validez de este tipo de investigaciones porque Dixie Shatarian le ha pedido su opinión sobre la posibilidad de que extraterrestres visiten nuestro planeta. No quisiera descartar la posibilidad, pero debo decirles que soy escéptico en lo que a eso se refiere. La mayoría de las afirmaciones que se hacen. Siento que probablemente lo somos. Bueno, que tendríamos que tener egos tremendos si tuviéramos que sentir que somos las únicas formas de vida en todos los universos. Pero yo, sinceramente, no creo que haya mucha gente que haya tenido contacto con ellos. Dime, Dixie, ¿cómo explicas el hecho de que incluso bajo las pruebas, las historias de los secuestrados permanezcan sin cambios? Sabes, en mis clases, enseño a mis alumnos a entrar en una meditación en la que tienen una experiencia en la que suben a una montaña y luego se materializan en un anciano que tiene todos los conocimientos y pueden hacerle todo tipo de preguntas. La persona es en realidad un aspecto de su propia personalidad. Y si hubieran tenido tal experiencia en un estado meditativo sin que se les dijera primero que se trataba de un aspecto de su propia personalidad, podrían pensar que se trataba de un ser extraterrestre o algo así. Es muy posible que estas personas estén en contacto con algún aspecto de su propia personalidad y simplemente se autoengañen. Honestamente no creo en la mayoría de las experiencias, aunque debo decir que la mayoría de las personas con las que he hablado que afirman haber tenido experiencias similares son muy sinceras, realmente creen. Para quienes han tenido estas experiencias, son muy reales. Una de esas personas es el coronel retirado de la Fuerza Aérea James M. Namara, ex asesor de prensa y oficial de información pública del general Van Fleet del 8º Ejército en Corea. Actualmente está involucrado con el gobierno de la ciudad de Los Ángeles, California. Coronel M. Namara. Durante mi doble carrera como reportero de radio y militar de unos 23 años de servicio, me he topado con una serie de incidentes. En el ámbito de los ovnis u objetos voladores no identificados, creer honestamente que están aquí, que son reales. Por ejemplo, en 1954, estoy convencido de haber avistado una formación triangular de platillos voladores sobre la costa de Santa Mónica. En aquel momento tenía motivos para mirar al cielo. Estaba en una intersección de calles en Los Ángeles, a unas 6 o 7 millas al este del límite de la ciudad de Santa Mónica, y estaba observando los cielos porque había estado haciendo transmisiones de radio durante algún tiempo, y los había estado coronando con pronósticos del tiempo. Desafortunadamente, el meteorólogo se había equivocado durante los últimos 2 o 3 días, así que estaba mirando al cielo para ver si esta noche quizás tenía razón al predecir las lluvias de abril. Ahora mi mirada fue captada por 3 discos luminosos sobre la costa de Santa Mónica dispuestos en forma triangular. Vi estos discos durante aproximadamente 1 minuto. Y de repente, con intervalos de 2 o 3 segundos entre la desaparición de cada disco, desaparecieron, uno tras otro. Y todos tomaron un camino en dirección noroeste, sin dejar rastro alguno detrás de ellos. Lo increíble fue el hecho de que parecieron desvanecerse como si el cielo no fuera más que una esponja. Así de rápido parecen desaparecer. Varios meses después, tuve la oportunidad de cubrir una historia para una revista de certámenes. Una historia cuyo escenario fue el Valle de San Fernando.
Esto tuvo que ver con un avistamiento de ovnis. Y un recorte posterior de un material muy fino, material misterioso si se quiere, que me gusta llamar cabello de ángel porque se parecía al cabello de ángel con el que decoramos nuestros árboles de Navidad. Ahora bien, la historia en sí no me impresionó demasiado. Fue una historia impresionante, pero lo realmente impresionante para mí fue el hecho de que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos envió a un mayor para entrevistarme como autor de la historia. Y las personas con las que hablé para conocer la historia, lo que me demostró que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos considera que los ovnis y cualquier fenómeno relacionado con los ovnis ciertamente están dentro del ámbito de la posibilidad y la probabilidad. Ciertamente no en el límite de la ciencia ficción. El señor Michael Barton, autor y conferenciante de California, no duda de sus experiencias. Las personas que estaban con él en el momento de los avistamientos también lo creen. He visto ovnis en varias ocasiones. Una vez en Harmony Grove, California, cuando estábamos. En una convención apareció un platillo y varias personas vieron el platillo volante directamente sobre la sala de conferencias. Esto fue en 1960. Recientemente, el 15 de julio de 1965, estaba con un grupo de 6 personas. Y observamos 3 ovnis demostrando sus maniobras sobre Lake Elsinore, California, durante 3 horas y media. Los observamos a través de binoculares. Concluye el coronel M. Namara. He hablado durante mi carrera como reportero con muchas personas que han tenido avistamientos de ovnis y que me han dado la completa impresión de que ellos también, como yo siento. Creemos que los ovnis son reales y que hay visitantes aquí en nuestra Tierra desde el espacio exterior. Alan Michaels hace una afirmación sorprendente. Hay unos 2 billones. Personas en cuerpos telepáticos en este planeta ahora, preparándose para recibir a la gente de la Tierra para traerlos al reino de Dios. El Dr. King afirma: hoy en día hay al menos 3 personas de otro planeta viviendo en la Tierra. Ruth Norman, conocida como Space Rookie, mientras se prepara para la llegada de más extraterrestres. Habla desde la base de California. Saludos gente de la Tierra, soy el coordinador de su flota espacial. Soy el precursor de la gente del espacio que dentro de poco aterrizará en vuestro planeta Tierra. Soy el mensajero, precursor y embajador de muchos de los mundos espirituales, los planos físicos y las dimensiones astrales que han venido a su planeta Tierra, para presentarles a ustedes una forma de vida superior. Dixie, si los extraterrestres contactaran a alguien aquí en la Tierra, ¿quién crees que sería? Bueno, en primer lugar, creo que probablemente se pondrían en contacto con algunas de nuestras grandes mentes, algunos de nuestros líderes políticos. Realmente no creo que canalicen a través de los llamados mediums y de la información sobre los asuntos esenciales de la vida de una persona. Estos mediums que dicen ser canales para seres extraterrestres, la gente acude a ellos y les preguntan sobre su vida amorosa y sus preocupaciones comerciales. Realmente no creo que a los extraterrestres les interese eso. Hay muchas, incontables miles de personas que viven aquí y que han encarnado aquí, pero no que han venido en una nave espacial. Están autoengañados. Realmente lo creo. La mayoría de ellos. No quisiera hacer de eso una declaración general. Los que he conocido. Creo que es realmente peligroso lo que están haciendo. Principalmente, como escribí en mi libro. He visto demasiados casos de personas que se involucran con estas personas y ven una especie de experiencia transmedianista y luego regresan a casa y piensan, vaya, podría hacer eso. Y entran en una experiencia de trance y tal vez entran en contacto con algún aspecto de su propia personalidad que han sublimado, algún miedo o ira. Y luego, al sacar eso a relucir y no poder lidiar con ello, terminan en el diván de un psiquiatra o en casa de su sacerdote. No todos los avistamientos pueden descartarse como poco fiables. Un piloto de aerolínea fotografió un objeto inmóvil en el cielo de Inglaterra mientras grababa películas caseras mientras estaba de vacaciones. Estuvo flotando durante bastante tiempo y supo que definitivamente no era un avión.
Continuó filmándolo mientras cruzaba el cielo, dejando un rastro visible. Esta película fue entregada a la inteligencia militar británica para su examen. Después de extensas investigaciones, no pudieron identificar el objeto rayado y lo clasificaron como ovni. Esta nave giratoria flotaba sobre los árboles en Merlin, Oregón, cuando el Dr. Daniel W. Free la fotografió en una película cinematográfica de 16 milímetros. El mismo barco en rotación también fue fotografiado a 700 millas de distancia, en Joshua Tree, California. Dr. George King. Casi siempre cuando la gente tiene un avistamiento muy cercano, es decir, un ovni muy cerca de la carretera, por ejemplo, si van en su coche, el coche el motor se parará y los faros se apagarán, etc. Esto es común. Ha sucedido en todo el mundo. Desde su patrulla, Val Johnson vio una luz brillante en el cielo. Solo recuerda el sonido de cristales rotos. Entonces estaba a 854 pies de donde empezó. El motor estaba muerto. El reloj y su reloj estaban detenidos. Y su rostro y sus ojos fueron quemados. Teniendo en cuenta las numerosas preguntas sin respuesta a las que se enfrentan los científicos e investigadores en el campo de los objetos voladores no identificados, la búsqueda de vida inteligente extraterrestre debe continuar. Debemos, como recomienda SETI, establecer una red de escucha con mayor capacidad, quizás mediante el uso de sondas espaciales u otros satélites. Si no encontramos vida inteligente en otros lugares, habremos aprendido lo valiosa que es nuestra cultura humana y enfatizaremos nuestras responsabilidades con la preservación de nuestro planeta. Por otro lado, si oyéramos una sola señal extraterrestre, sabríamos una gran verdad. Es posible que una civilización mantenga un estado tecnológico avanzado y no se destruya a sí misma. El final. El fin.